Antes de adentrarnos en las 9 cosas que jamás deberías aceptar de nadie, te invito a darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También nos encantaría que compartieras tus opiniones y reflexiones en los comentarios, ya que tu apoyo es clave para seguir difundiendo mensajes de crecimiento personal y bienestar. Siéntete libre de dejar palabras de gratitud y afirmaciones positivas más abajo. Ahora sí, comencemos. En las enseñanzas budistas, se nos invita a vivir de manera consciente, promoviendo el bienestar tanto personal como colectivo. Una parte clave de este camino es aprender a discernir lo que debemos aceptar y lo que debemos rechazar en nuestras relaciones y en nuestras interacciones cotidianas. Existen 9 cosas fundamentales que, según los principios budistas, nunca deberíamos recibir de nadie, ya que aceptar estas actitudes o comportamientos puede llevarnos a sufrir o alejarnos de la paz interior. A continuación, se detallan estas 9 cosas, explicando su importancia y cómo evitarlas. Número 1. Odio. El odio es una de las emociones más destructivas y corrosivas que pueden surgir en las relaciones humanas. A lo largo de la historia, ha sido responsable de grandes conflictos, divisiones y sufrimiento. En muchas culturas y filosofías, el odio se ve como una fuerza que destruye tanto al que lo emite como al que lo recibe. Según las enseñanzas budistas, el odio, al igual que el resentimiento, es un veneno que afecta el bienestar emocional y espiritual de todos los involucrados. El odio no solo daña las relaciones interpersonales, sino que también corroe internamente a quien lo experimenta. Cuando albergamos odio en nuestro corazón, nos distanciamos de la paz interior y de la capacidad de empatizar con los demás. Además, el odio nubla nuestro juicio, llevándonos a comportarnos de maneras que no solo son destructivas hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El odio perpetúa un ciclo de sufrimiento y violencia que es difícil de romper sin un esfuerzo consciente. Desde la perspectiva budista, una de las principales causas del sufrimiento humano es el apego a las emociones negativas, como el odio. Buda enseña que, al aferrarnos al odio, nos atamos a un ciclo interminable de dolor. Este apego genera más odio, más resentimiento y, en última instancia, más sufrimiento. En lugar de liberarnos, el odio nos atrapa, creando una prisión emocional de la que es difícil escapar sin práctica espiritual y autoconocimiento. Aceptar el odio de otra persona sin permitir que nos afecte es un desafío significativo. Muchas veces, cuando alguien nos ataca, es natural sentirnos heridos o indignados. Sin embargo, según el budismo, es importante reconocer que el odio de los demás no es un reflejo de nuestro propio valor, sino una manifestación de su propio sufrimiento y confusión. Al devolver odio con odio, simplemente perpetuamos ese ciclo de negatividad y dolor, afectando no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Un ejemplo común de esto es cuando alguien nos insulta o nos trata con desprecio. En esos momentos, es fácil caer en la tentación de responder con ira o resentimiento. Es natural sentir que debemos defendernos o igualar el daño que nos han causado. Sin embargo, el Buda nos enseña que, en lugar de alimentar esos sentimientos negativos, debemos practicar la compasión y la paciencia. Esto no significa aceptar el maltrato o permitir que otros nos hagan daño, sino más bien cultivar una respuesta basada en la comprensión y la empatía, en lugar de una reacción impulsiva de odio. Por ejemplo, si alguien nos insulta, la respuesta automática podría ser devolver el insulto o desear el mal a esa persona. Sin embargo, una respuesta compasiva podría ser reconocer que esa persona está sufriendo de alguna manera, y que su insulto es una manifestación de ese dolor. Al responder con amabilidad o simplemente no reaccionar con odio, podemos romper el ciclo de sufrimiento y evitar que esa energía negativa nos afecte profundamente. A través de la meditación y la reflexión, podemos entrenar nuestra mente para no aferrarnos a las emociones destructivas y, en cambio, cultivar una paz interna que nos permita vivir de manera más armoniosa con nosotros mismos y con los demás. En última instancia, según el budismo, el odio solo puede superarse a través del entendimiento y la compasión. Al practicar la empatía y recordar que todas las personas, incluso aquellas que nos lastiman, están lidiando con su propio sufrimiento, podemos desactivar el poder del odio sobre nosotros. Número 2. Ira. La ira es una de las emociones más poderosas y peligrosas que experimentamos, comparable al odio en su capacidad de destruir nuestra paz mental y espiritual. Cuando se desata, puede desencadenar reacciones impulsivas que afectan tanto a quien las siente como a quienes lo rodean.
En muchas tradiciones espirituales, incluida la budista, la ira se considera una manifestación de la ignorancia y del apego excesivo a expectativas y deseos no cumplidos. En el budismo, la ira surge cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos atacados. Este apego a nuestras expectativas y el rechazo a la realidad generan frustración, que puede evolucionar en ira. La mente, nublada por esta emoción, actúa de forma destructiva, empeorando la situación. La ira no solo afecta nuestras relaciones, sino que también perjudica nuestro bienestar personal. Nos hace perder el control de nuestros pensamientos y emociones, destruyendo nuestra paz interior. Además, provoca efectos físicos negativos, como aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que a largo plazo puede afectar nuestra salud. Enseñanzas budistas afirman que la ira es una forma de ignorancia, basada en una visión distorsionada de la realidad. Nos aferramos a la idea de que el mundo debería ajustarse a nuestros deseos, y cuando esto no sucede, la mente responde con ira, buscando culpables externos en lugar de mirar hacia adentro para entender la verdadera causa del sufrimiento. No saber gestionar la ira, ya sea propia o ajena, permite que nos consuma y nos lleve por caminos destructivos. Cuando alguien se enfurece con nosotros, es fácil responder de la misma manera, creando una espiral de conflicto. Sin embargo, el budismo ofrece una alternativa, la ecuanimidad y la paciencia. La ecuanimidad es una virtud central en el budismo que nos ayuda a mantener un estado mental equilibrado frente a provocaciones y emociones intensas, como la ira. No se trata de reprimir o negar la ira, sino de observarla sin aferrarnos a ella, permitiendo que pase sin dejarnos arrastrar por su fuerza. Al practicar la ecuanimidad, podemos responder a situaciones difíciles con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, en una discusión, es común que una de las partes se enoje y comience a levantar la voz o a lanzar acusaciones. La reacción natural es responder de la misma manera, gritar o defenderse agresivamente. Sin embargo, el budismo enseña que responder a la ira con más ira solo alimenta el conflicto y perpetúa el sufrimiento. En lugar de reaccionar, se nos invita a mantener la calma, no dejarnos llevar por la tempestad emocional del otro y actuar desde la comprensión y la compasión. Una herramienta útil para manejar la ira es la atención plena o mindfulness. Al estar presentes en el momento, podemos observar cómo surge la ira sin reaccionar automáticamente. Esto nos da el espacio necesario para elegir una respuesta más sabia y compasiva. En lugar de reaccionar inmediatamente ante una provocación, podemos tomarnos un momento para respirar, reconocer nuestra emoción y luego decidir cómo responder de manera constructiva. La meditación también es una práctica poderosa para transformar la ira. A través de la meditación, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que surjan y se disuelvan sin aferrarnos a ellos. Esta práctica nos ayuda a cultivar paciencia, compasión y desapego, cualidades esenciales para lidiar con la ira de manera efectiva. El budismo enseña que la ira puede transformarse en sabiduría. Al investigar las causas profundas de nuestra ira, podemos aprender sobre nosotros mismos y nuestras expectativas no realistas. La ira suele revelar dónde estamos apegados o dónde nos sentimos vulnerables. Al examinarla con una mente abierta y compasiva, podemos utilizar esa energía para crecer espiritualmente. En conclusión, la ira es una emoción poderosa que, si no se maneja adecuadamente, puede destruir nuestra paz interior y dañar nuestras relaciones. No obstante, mediante las enseñanzas budistas podemos aprender a transformar esta emoción a través de la atención plena, la meditación, la paciencia y la compasión. Al no dejarnos arrastrar por la ira, podemos romper el ciclo de sufrimiento y vivir de manera más consciente y en paz con nosotros mismos y los demás. Número 3. Envidia. La envidia es una emoción profundamente humana, pero también una de las más destructivas. Surge cuando deseamos lo que otros tienen, ya sea éxito, posesiones, relaciones o talentos. Este sentimiento de carencia y comparación genera insatisfacción personal y sufrimiento, impidiéndonos experimentar paz y alegría. La envidia no solo nos aleja de disfrutar lo que tenemos, sino que también nos dificulta celebrar los logros de los demás. La envidia nace del deseo insaciable y la tendencia a compararnos con los demás. En una sociedad que valora la competencia y el éxito material, los logros ajenos son vistos como amenazas. En lugar de centrarnos en nuestro bienestar, la envidia nos lleva a enfocarnos en lo que otros tienen, generando resentimiento. Compararnos de manera constante erosiona nuestra autoestima y alimenta el sufrimiento.
Desde la perspectiva budista, la envidia surge del apego y la ignorancia. El apego al éxito exterior nos hace sentir insatisfechos cuando no obtenemos lo que anhelamos. El budismo enseña que el deseo excesivo es una causa fundamental del sufrimiento humano. En lugar de valorar nuestra propia valía y cultivar gratitud, la envidia nos lleva a anhelar lo que no poseemos, bloqueando nuestra felicidad auténtica. La ignorancia, en este caso, es la incapacidad de ver la realidad tal como es. Cuando envidiamos a otros, idealizamos sus vidas sin ver los desafíos que enfrentan. Solo percibimos una parte de la historia, lo que nos lleva a comparaciones injustas y sentimientos de inferioridad. En lugar de reconocer la interconexión entre todos y la naturaleza cambiante de la vida, la envidia fomenta una visión competitiva y distorsionada. Aceptar la envidia, ya sea la propia o la de los demás, sin abordarla, puede destruir relaciones. Si la envidia controla nuestras acciones, podemos sabotear amistades, generar conflictos y dañar lazos familiares. La envidia de otros no debe influir en nuestra percepción de nosotros mismos. Proviene de su sufrimiento, no de nuestra valía. No internalizar la envidia de los demás nos protege de emociones negativas y nos permite mantener nuestra paz mental. Un ejemplo común de envidia es cuando alguien cercano muestra resentimiento hacia nuestros logros. Esto puede manifestarse en comentarios despectivos, falta de apoyo o distanciamiento emocional. En estos casos, es fácil sentirse herido o culpable. El budismo nos insta a no caer en esta trampa emocional. En lugar de dejar que la envidia de los demás nos afecte, podemos practicar la empatía. Reconocer que la envidia del otro es una manifestación de su propio dolor nos ayuda a mantener la calma y perspectiva. Una de las mejores maneras de combatir la envidia, tanto en nosotros mismos como en otros, es a través de la gratitud. Al cultivar un sentido de aprecio por lo que ya tenemos, reducimos el deseo de querer lo que otros poseen. La gratitud nos permite enfocarnos en la abundancia de nuestra vida, en lugar de lo que creemos que nos falta. A través de esta práctica, podemos experimentar mayor paz y satisfacción interna, lo que disminuye el poder de la envidia. El budismo también enseña la importancia de alegrarse por los logros y la felicidad de los demás. Este principio, conocido como mudita o alegría empática, es una de las 4 actitudes sublimes que Buda recomendaba cultivar. Mudita nos invita a sentirnos felices por el éxito ajeno, sin desear que esos logros sean nuestros ni verlos como amenazas. Practicar esta alegría empática nos ayuda a desarrollar una mentalidad de abundancia y conexión, en lugar de competencia. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos liberamos del sufrimiento causado por la envidia. Otro aspecto crucial para manejar la envidia es el desarrollo del desapego. El desapego no significa indiferencia, sino aprender a no aferrarnos a nuestras expectativas y deseos. Practicar el desapego nos libera de la necesidad de compararnos constantemente, permitiéndonos aceptar que cada persona tiene su propio camino en la vida. Al dejar de lado las comparaciones, experimentamos una mayor paz interna y cultivamos satisfacción con lo que somos y lo que tenemos. En resumen, la envidia surge del deseo, la comparación y el apego, generando sufrimiento tanto para quienes la experimentan como para quienes la reciben. Sin embargo, mediante las enseñanzas budistas, podemos transformar esta emoción practicando la gratitud, la empatía y el desapego. Al alegrarnos por los logros de los demás, superamos la envidia y cultivamos una vida más plena y equilibrada, basada en la interconexión y no en la competencia. Número 4. Engaño. El engaño es una de las acciones más destructivas en cualquier tipo de relación, ya sea personal, profesional o espiritual. Al mentir o distorsionar la verdad, se destruye uno de los pilares más importantes, la confianza. Sin confianza, las relaciones se deterioran, generando resentimiento, traición y desconfianza. No solo afecta a la víctima, sino también a quien engaña, degradando su integridad moral y perpetuando un ciclo de falsedad y sufrimiento. En el budismo, la verdad y la sinceridad son fundamentales. La recta palabra, Samyaku BC, un componente del noble óctuple sendero, subraya la importancia de hablar con honestidad. Ser sinceros es clave para cultivar relaciones sanas y para el desarrollo espiritual. Por otro lado, el engaño genera confusión, sufrimiento y desconexión. Al mentir, distorsionamos la realidad y nos alejamos de la verdad, la cual es vital para vivir conscientemente y de manera plena. El engaño puede tomar muchas formas, desde mentiras evidentes hasta omisiones,
pero en todas sus manifestaciones resulta corrosivo. A menudo se usa como una forma de manipulación para obtener beneficios o evitar consecuencias. Aunque a corto plazo puede parecer una solución conveniente, el engaño destruye la base de toda relación sana, el respeto y la confianza mutua. Aceptar el engaño permite que otros manipulen nuestra percepción de la realidad, lo que puede llevar a la desilusión y al sufrimiento. Al descubrir que hemos sido engañados, el dolor puede ser devastador. No solo nos sentimos traicionados, sino que también comenzamos a dudar de nuestra capacidad para distinguir la verdad. Es fundamental no permitir que el engaño continúe, ya que esto perpetúa el ciclo de mentiras y genera aún más sufrimiento en el futuro. Un ejemplo común de esta situación es cuando descubrimos que alguien cercano, como un amigo o pareja, nos ha mentido repetidamente. Puede ser tentador justificar sus mentiras o ignorar el problema, pero hacerlo solo conduce a más sufrimiento. El budismo resalta que la honestidad es esencial para el bienestar colectivo e individual, y eso incluye ser sinceros con nosotros mismos respecto a cuando una relación se basa en la falsedad. Cuando nos enfrentamos al engaño, debemos recordar que no estamos obligados a aceptar la manipulación de otros. En lugar de permitir que las mentiras erosionen nuestra autoestima o destruyan nuestra paz mental, podemos establecer límites claros y tomar el control. Esto no necesariamente significa terminar una relación, pero sí implica confrontar la verdad y buscar una solución basada en la transparencia y el respeto mutuo. A veces, esto puede llevar a la reconciliación, que en otros casos, puede requerir alejarnos de personas que no valoran la honestidad. El budismo también enseña la importancia de rodearnos de personas que valoren la verdad y la transparencia. La compañía que mantenemos influye en nuestro bienestar emocional y espiritual. Si estamos rodeados de personas que nos engañan o manipulan, nuestra vida se verá afectada. En cambio, al cultivar relaciones basadas en la confianza y la sinceridad, creamos un entorno donde la verdad puede prevalecer y todos pueden crecer. Para evitar el engaño, tanto de otros como de nosotros mismos, el budismo recomienda la práctica de la atención plena y el discernimiento. La atención plena, o mindfulness, nos ayuda a estar presentes y ser conscientes de nuestras acciones e intenciones, así como de las de los demás. Al estar más atentos a las señales de engaño o manipulación, podemos evitar caer en situaciones en las que nuestra percepción de la realidad sea distorsionada. El discernimiento nos permite ver las cosas con claridad y tomar decisiones basadas en la verdad, en lugar de basarnos en ilusiones. Otra enseñanza clave del budismo es el concepto del karma, el cual afirma que nuestras acciones tienen consecuencias. Mentir o engañar genera karma negativo, lo que, eventualmente, resultará en sufrimiento. Así, ser honestos y evitar el engaño no solo es una cuestión de moralidad, sino también de sabiduría. Al vivir de acuerdo con la verdad, cultivamos karma positivo que nos lleva a una vida más armoniosa y libre de conflictos innecesarios. Finalmente, es importante reconocer que el engaño no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Al mentir o aceptar ser engañados, nos alejamos de nuestra autenticidad y de nuestra capacidad de vivir de manera consciente. La verdad nos libera porque nos permite ver el mundo tal como es, sin ilusiones. Al comprometernos con la honestidad, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, podemos experimentar una mayor paz interior y una conexión más profunda con la realidad. En conclusión, el engaño destruye la confianza y la armonía en nuestras relaciones. Aceptarlo sin abordarlo solo conduce al sufrimiento. Sin embargo, mediante la honestidad, el discernimiento y la atención plena, podemos protegernos del impacto negativo del engaño y cultivar relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Rodearnos de personas que valoren la sinceridad nos permite crear un entorno donde la confianza puede florecer, y al vivir de acuerdo con la verdad, encontramos un camino hacia una vida más plena y auténtica. Número 5. Control. El deseo de controlar a los demás es una manifestación del apego y el ego, dos fuerzas que, según las enseñanzas budistas, son fuentes principales del sufrimiento. El control es, en esencia, una forma de imponer nuestras expectativas sobre otros, creyendo erróneamente que podemos dirigir sus vidas. Sin embargo, esta búsqueda de control es ilusoria, ya que cada persona es responsable de su propio camino y destino. Intentar controlar a otro solo genera tensiones, conflictos y sufrimiento, tanto para quien controla como para quien es controlado. Desde la perspectiva budista, el control surge del apego al ego, que nos hace creer que nuestras opiniones y deseos son los correctos.
Este apego está enraizado en la ignorancia, ya que nos hace olvidar una verdad fundamental del Buda, la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. Nada es completamente controlable, y el deseo de imponer nuestra voluntad es un intento de resistir la naturaleza cambiante de la vida. Esta resistencia solo lleva a más frustración y sufrimiento. Al intentar controlar a los demás, ignoramos su autonomía y dignidad. Este comportamiento daña no solo a quienes intentamos controlar, sino también a nosotros, porque nos aleja de la compasión y la comprensión, esenciales para el bienestar mental y espiritual. En lugar de forzar a otros a cumplir nuestras expectativas, el budismo enseña a practicar el desapego y a permitir que los demás sigan su propio camino. Aceptar el control de otra persona sobre nuestras decisiones o emociones es renunciar a nuestra autonomía y poder interior. Al permitir que alguien determine nuestras acciones o pensamientos, estamos cediendo nuestra libertad. Esto es particularmente dañino en relaciones donde una persona manipula o domina a la otra para satisfacer sus deseos o inseguridades. En estas dinámicas, la persona controlada siente que pierde el control de su vida, lo que reduce su autoestima y genera resentimiento. Las enseñanzas budistas recuerdan que somos responsables de nuestras propias mentes, y que no debemos permitir que otros nos dominen. Este principio se vincula con la recta acción y la recta intención del noble óctuple sendero. En lugar de dejar que el control externo defina nuestras vidas, el budismo nos invita a tomar las riendas de nuestra mente, entendiendo nuestras necesidades y actuando en consecuencia. Esto no significa ser egoístas, sino encontrar un equilibrio entre la autonomía personal y el respeto mutuo. Un ejemplo típico de este control se encuentra en las relaciones de pareja, donde una persona intenta dictar las decisiones o emociones de la otra. Esto puede manifestarse de manera sutil, como influir en sus elecciones, o de formas más evidentes, como prohibir ciertas acciones. Aceptar este control es renunciar a tu libertad, lo que genera resentimiento y dolor. El budismo enseña que las relaciones saludables se basan en el respeto, la confianza y la comprensión, no en la dominación. Es importante recordar que el deseo de controlar o aceptar el control proviene de la inseguridad y el miedo. A menudo, quienes intentan controlar lo hacen por temor a perder el control de sus propias vidas o enfrentar la incertidumbre. En lugar de confiar en el flujo natural de la vida y en la capacidad de los demás para tomar decisiones, imponen su voluntad para sentirse seguros. Sin embargo, este enfoque refuerza el sufrimiento, ya que el control es insaciable y genera ansiedad y frustración. El budismo enseña a liberarse del deseo de controlar mediante el desapego. Desapegarse no significa ser indiferentes, sino respetar la autonomía de los demás y aceptar que no podemos controlar todas las circunstancias. A medida que desarrollamos esta comprensión, aprendemos a confiar en que los demás encontrarán su propio camino. Esto no solo alivia nuestra carga emocional, sino que también permite crear relaciones más equilibradas y saludables. El desapego es una herramienta poderosa para liberarnos tanto del control que intentamos ejercer sobre otros como del que intentan ejercer sobre nosotros. Al practicarlo, soltamos la necesidad de controlar situaciones o personas, confiando en que cada individuo tiene su propio viaje lleno de desafíos y aprendizajes únicos. Esto nos permite vivir de manera más abierta y flexible, en lugar de estar atrapados en la rigidez del control. El control también está vinculado a la falsa creencia de que el mundo debe ajustarse a nuestras expectativas. Esta idea proviene del ego, que busca imponer su voluntad y resistir lo que no encaja en su visión limitada. El budismo, en cambio, nos enseña a ver más allá del ego y aceptar la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y cambios. Al aceptar la naturaleza impermanente de la vida, podemos dejar de intentar controlarlo todo y aprender a fluir con los eventos, adaptándonos a las circunstancias en lugar de resistirlas. En resumen, el deseo de controlar a los demás es una manifestación del apego y del ego que genera sufrimiento tanto para el controlador como para el controlado. Aceptar el control de otros sobre nuestras decisiones o emociones es renunciar a nuestra autonomía. Las enseñanzas budistas nos invitan a cultivar la autocomprensión y el respeto mutuo, evitando las dinámicas de control que nos alejan de la verdad y la armonía. Al practicar el desapego y soltar el deseo de controlar, podemos experimentar mayor libertad y paz interior, creando relaciones más equilibradas y saludables. Número 6. Juicio. El juicio, especialmente cuando es crítico y proviene de otras personas, es una fuente común de sufrimiento. A menudo, este juicio refleja las inseguridades, miedos y apegos de quienes critican, en lugar de ser una visión objetiva.
Sin embargo, aceptar el juicio de los demás como una verdad absoluta puede dañar gravemente nuestra autoestima y distorsionar nuestra percepción de quiénes somos. El juicio es una proyección que muestra las distorsiones internas de quien lo emite. En muchos casos, las críticas tienen más que ver con los miedos e inseguridades de esa persona que con nosotros mismos. Si no somos conscientes de esto, es fácil aceptar esas opiniones como verdades y permitir que afecten nuestra autopercepción. Aceptar el juicio de los demás es peligroso porque nos lleva a definirnos a través de los ojos de otros, alejándonos de nuestra autenticidad. Vivir para evitar la desaprobación externa o satisfacer expectativas ajenas nos desconecta de nuestra verdadera esencia, lo que puede generar una sensación de insuficiencia y desvalorización. El budismo enseña que el apego al juicio de los demás es una fuente de sufrimiento. Cuando nos apegamos a la aprobación externa, nos convertimos en esclavos de las opiniones ajenas, lo que nos atrapa en un ciclo de insatisfacción y ansiedad. El desapego, central en las enseñanzas budistas, implica liberarnos de las expectativas y juicios, tanto de los demás como de nosotros mismos. Desapegarnos de las opiniones ajenas nos permite cultivar paz interior y claridad, ya que nuestra autoestima no depende de la aprobación externa. Ante la crítica, es importante practicar la autorreflexión en lugar de reaccionar de inmediato. La autorreflexión nos ayuda a determinar si una crítica es válida o simplemente una proyección de las inseguridades del otro. Si la crítica es constructiva, puede ser una oportunidad para el crecimiento. Si no lo es, debemos optar por no aceptarla y mantener nuestra integridad emocional. En el ámbito laboral, por ejemplo, un compañero puede criticarnos constantemente porque no cumplimos con sus expectativas. Si aceptamos ese juicio sin cuestionarlo, nuestra confianza puede verse erosionada. El budismo nos recuerda que tales críticas suelen decir más sobre la insatisfacción del crítico que sobre nuestra verdadera capacidad. En lugar de aceptar el juicio de los demás, el budismo invita a practicar la autocompasión y el autoempoderamiento. La autocompasión nos lleva a tratarnos con amabilidad, reconociendo que todos cometemos errores y que el crecimiento personal es un proceso continuo. El autoempoderamiento implica confiar en nuestra capacidad para definir nuestro propio valor y camino. Esto no significa ignorar a los demás, sino discernir qué críticas son útiles y cuáles no. El budismo también nos enseña a desarrollar ecuanimidad frente al juicio. La ecuanimidad es la capacidad de mantener el equilibrio interior, sin ser arrastrados ni por las críticas ni por los elogios. Al practicar la ecuanimidad, podemos recibir juicio sin que nuestra paz interior se vea perturbada. Este enfoque no implica indiferencia, sino aprender a no aferrarnos emocionalmente a las opiniones ajenas. Otro aspecto importante es la práctica de la empatía hacia quienes nos critican. En lugar de responder con resentimiento, podemos tratar de entender de dónde proviene su juicio, reconociendo que puede ser un reflejo de sus propias luchas internas. La empatía no solo nos protege emocionalmente, sino que también puede suavizar el impacto del juicio y abrir vías de comunicación y entendimiento. Finalmente, es crucial recordar que la única opinión que realmente importa es la que tenemos de nosotros mismos. El budismo nos anima a buscar la verdad dentro de nosotros, reflexionar sobre nuestras acciones y esforzarnos por mejorar, sin depender de la validación externa. Nuestra paz interior no debe depender de lo que otros piensen, sino de nuestra propia autorreflexión y compromiso con nuestros valores. En resumen, el juicio externo refleja las inseguridades y expectativas de los demás, y aceptar ese juicio sin cuestionarlo puede llevarnos al sufrimiento. A través de la autocompasión, el autoempoderamiento, el desapego y la ecuanimidad, podemos liberarnos de la influencia destructiva del juicio ajeno. Las enseñanzas budistas nos guían hacia la autorreflexión, la mejora continua y el encuentro de la paz interior en nosotros mismos, en lugar de depender de las opiniones externas. Número 7. Temor. El temor es una emoción compleja que, aunque se manifiesta como una respuesta instintiva ante el peligro, tiene un impacto más profundo al nublar nuestro juicio y alejarnos de nuestro propósito. A menudo, el miedo, impulsado por expectativas o manipulaciones externas, se convierte en una barrera que nos impide vivir de manera plena y auténtica. En la sociedad actual, el miedo se utiliza para controlar el comportamiento de las personas, lo que nos lleva a renunciar a nuestros propios valores y deseos, favoreciendo intereses ajenos. Este proceso, aunque sutil, tiene efectos devastadores en nuestra salud mental y emocional. El budismo aborda el miedo de una manera diferente, invitándonos a comprenderlo y trascenderlo en lugar de suprimirlo.
Según sus enseñanzas, el miedo es una ilusión creada por nuestra mente, una reacción al aferrarnos a lo impermanente. Tememos perder lo que poseemos o sufrimos anticipando el dolor del futuro, lo que nos encierra en un ciclo de sufrimiento. Este sufrimiento, sin embargo, no es inevitable, podemos desmantelarlo mediante la práctica de la atención plena y la sabiduría. El budismo nos enseña a observar el miedo sin juzgarlo ni rechazarlo. La clave está en cultivar una relación diferente con el miedo, basada en la aceptación consciente. Esto no significa rendirnos al miedo, sino aprender a verlo como un estado mental pasajero. Al mantener una actitud de observación hacia el miedo, debilitamos su poder sobre nosotros, lo que nos permite actuar con sabiduría y compasión en lugar de reaccionar impulsivamente. El coraje, según el budismo, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con una mente clara. Al observar nuestros temores con conciencia, descubrimos que muchos de ellos se basan en malentendidos. Lo que antes nos parecía aterrador pierde fuerza cuando lo examinamos desde la serenidad. Esta práctica de enfrentar el miedo es fundamental para liberarnos del sufrimiento que provoca. Una enseñanza esencial del budismo es la importancia de la confianza en uno mismo. El miedo a menudo surge cuando dudamos de nuestra capacidad para enfrentar desafíos, como el fracaso o el rechazo. Estas formas de miedo se alimentan de la falta de confianza en nuestra fortaleza interior. El budismo nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar obstáculos y cultivamos esa confianza a través de la meditación y la introspección. Por ejemplo, si alguien intenta intimidarte o manipularte, es probable que el miedo te lleve a actuar desde la inseguridad, tomando decisiones que no reflejan tus verdaderos deseos o valores. El budismo ofrece una alternativa: en lugar de aceptar el miedo sin cuestionarlo, se nos anima a cultivar coraje interior. Este coraje no implica confrontación agresiva, sino un trabajo interno de aceptación y transformación. Al observar cómo el miedo afecta nuestras acciones, podemos actuar desde la serenidad y no desde la presión externa. Este proceso nos permite romper las cadenas del miedo y actuar de acuerdo con nuestros valores. El miedo no tiene que ser una carga perpetua. A través de la práctica budista, podemos aprender a convivir con él sin que controle nuestras decisiones ni nos impida vivir en paz. El miedo puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal. Cada vez que lo enfrentamos y superamos con sabiduría, fortalecemos nuestra capacidad de responder a la vida con claridad y compasión. Número 8. Culpa. La culpa es una de las emociones más pesadas que puede experimentar el ser humano. Aunque en su forma más saludable puede actuar como una brújula moral, cuando es impuesta por otros, especialmente de manera injustificada, puede volverse una carga emocional tóxica. Esta culpa, muchas veces utilizada para manipular y controlar en relaciones familiares, románticas o laborales, erosiona nuestra autoestima y nos hace sentir responsables de cosas que no están bajo nuestro control. Aceptar esta culpa injustificada nos sumerge en un ciclo de sufrimiento y autocrítica, desconectándonos de nuestro verdadero ser y haciéndonos vivir según las expectativas de los demás. El budismo aborda la culpa desde una perspectiva diferente, enfatizando la importancia de diferenciar entre responsabilidad personal y culpa impuesta. La responsabilidad implica reconocer nuestras acciones sin caer en el juicio destructivo. En cambio, la culpa, especialmente la impuesta por las expectativas de otros, perpetúa el sufrimiento al atraparnos en la autocrítica. El budismo nos invita a practicar la autocompasión, tratándonos a nosotros mismos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo cercano. Reconocer que la perfección es inalcanzable y que todos cometemos errores nos permite ver la culpa como una oportunidad para aprender y crecer. Una enseñanza clave del budismo es que nuestras acciones están influenciadas por factores fuera de nuestro control, como nuestras experiencias pasadas o nuestro entorno. Este entendimiento nos ayuda a liberarnos de la culpa excesiva, al comprender que el sufrimiento y los errores son parte de la experiencia humana. Esta comprensión facilita el perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás, liberándonos de la autocrítica constante. El perdón, una práctica central en el budismo, no es justificar nuestros errores, sino aceptar que somos seres humanos falibles capaces de aprender de ellos. El perdón a nosotros mismos es un acto de liberación que nos permite soltar las cadenas emocionales de la culpa y avanzar con más claridad. Un ejemplo sería cuando un familiar nos hace sentir culpables por no cumplir sus expectativas. Aceptar esa culpa pasivamente puede devastar nuestra autoestima y llevarnos a vivir una vida que no es nuestra, guiada por los deseos de otros. El budismo ofrece una salida a este ciclo de culpa impuesta.
En lugar de aceptar pasivamente las expectativas manipuladoras, nos anima a examinar nuestra responsabilidad y a rechazar la culpa injusta. La autocompasión en estas situaciones significa priorizar nuestras necesidades sin sentirnos culpables por no satisfacer las expectativas de los demás. También implica tener una relación más sana con la responsabilidad, siendo conscientes de nuestras acciones sin cargar con la culpa que otros nos imponen. La meditación y la introspección, esenciales en el budismo, nos ayudan a liberarnos de la culpa. A través de estas prácticas, podemos observar nuestras emociones con mayor claridad, identificando cuando la culpa proviene de expectativas externas y cuando es una señal genuina de que debemos corregir nuestro comportamiento. Este proceso nos da más sabiduría y compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. En conclusión, la culpa impuesta injustamente es una herramienta de control que nos mantiene atrapados en la autocrítica y el sufrimiento. Aceptarla erosiona nuestra autoestima y nos impide vivir de manera auténtica. El budismo ofrece una alternativa liberadora: practicar la autocompasión, reconocer nuestra responsabilidad sin caer en la culpa tóxica y aprender a perdonarnos. Al hacerlo, podemos soltar las cadenas emocionales que nos atan a la culpa y avanzar hacia una vida más plena, libre y en paz. Número 9. Resentimiento. El resentimiento es una emoción destructiva que surge de heridas no sanadas y experiencias dolorosas. Aparece cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o nuestras expectativas han sido defraudadas. Esta emoción se alimenta del recuerdo constante de una ofensa pasada, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. No solo afecta a quienes lo sienten, sino también a quienes aceptan el resentimiento de los demás, permitiendo que la negatividad ajena invada nuestra paz mental y perpetúe el dolor. Aceptar el resentimiento de otros es peligroso, ya que permitimos que su sufrimiento también nos afecte. A menudo esto sucede cuando cargamos con culpas ajenas o nos sentimos responsables del dolor de los demás. El budismo enseña que el resentimiento es un apego al sufrimiento, un vínculo a nuestras heridas y al dolor. Este apego solo prolonga nuestro sufrimiento, impidiéndonos soltar y avanzar. El resentimiento nos encadena al pasado, bloqueando nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. Una herramienta poderosa que el budismo ofrece para superar el resentimiento es el perdón. Este acto de liberación no significa justificar el daño recibido, sino soltar el apego a las experiencias negativas que aún nos afectan. Perdonar nos libera del resentimiento y de la necesidad de venganza, dejando espacio para la compasión y la sanación. En el budismo, el perdón se entiende como autocuidado, una forma de romper con el ciclo de sufrimiento y comenzar a sanar emocionalmente. Ejemplo: si un amigo guarda resentimiento hacia ti por un error del pasado, aceptar su resentimiento solo perpetuará el conflicto. Aunque intentes enmendar la situación, la relación seguirá tensa si ambos siguen aferrados a la herida. Sin embargo, el budismo sugiere que el perdón, tanto hacia ti mismo como hacia el amigo, puede romper este ciclo. Perdonarte implica aceptar que cometiste un error, pero que puedes aprender de él. Al soltar la culpa, dejas de alimentar el resentimiento y te permite sanar. A su vez, al tener compasión hacia tu amigo, entiendes que su resentimiento proviene de una herida no sanada y le deseas la paz necesaria para superar su dolor. El budismo nos enseña que el resentimiento es una trampa tanto para quienes lo sienten como para quienes lo aceptan. La práctica del perdón y la compasión rompe este ciclo y permite la sanación. Perdonar no significa restaurar una relación a su estado original, pero sí liberar el corazón del peso del resentimiento, lo que nos abre a relaciones más auténticas y saludables. El resentimiento también está relacionado con el ego, que se siente herido y busca protegerse. Sin embargo, el budismo enseña que el ego es una construcción ilusoria que nos impide experimentar la realidad con claridad. Al dejar ir el resentimiento, empezamos a desmantelar el ego, conectándonos más con nuestra verdadera naturaleza y con los demás desde la compasión. Además, el resentimiento puede ser reflejo de expectativas no cumplidas. Cuando las personas o la vida no se ajustan a lo que esperamos, nos sentimos heridos. El budismo nos invita a desapegarnos de estas expectativas y aceptar la impermanencia, lo que nos libera del sufrimiento que genera el control. En conclusión, el resentimiento está arraigado en el sufrimiento y el apego al pasado. Aceptar el resentimiento de los demás o aferrarse al propio perpetúa el ciclo de dolor. El budismo ofrece herramientas como el perdón, la compasión y el desapego para liberarnos de esta emoción destructiva. Al aprender a soltar el resentimiento,
nos liberamos de una carga emocional pesada, permitiéndonos vivir una vida más plena, equilibrada y en paz.